primero hacer un llamado a contabilidad, al departamento de contabilidad. Son las 7:31, hay que hacerle un descuento a Yuri Rodríguez, que acaba de integrarse. Porque aquí nosotros somos rigurosos con eso del tiempo. Y bienvenido, don Yuri, ¿todo bien? Muy bien. Pero ahora, en este momento, darle la bienvenida de manera muy grata. Lo habíamos invitado varias veces, pero no sé qué pasó, que no había llegado hasta aquí. Pero ya tenemos en el estudio a José Dantes. José Dantes es abogado, pero es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, José, a Abriendo la Mañana. Buenos días, muchas gracias por ¿Todo la bien? invitación. Sí. José, yo creo que debemos iniciar esta conversación. Pero José, ¿estás al frente de la Secretaría Jurídica? No. Sí, Sí, claro, del actualmente partido. soy Titular. secretario jurídico del Exacto. Partido de la Liberación Dominicana. Omití ese Ah, título tú ahí. ves. Y no había venido aquí porque no había coincidido nuestros tiempos y espacios, ¿ah? No por ninguna otra razón. Para que quede claro. No, yo David. pensaba que ya te me estaban dando como... No, imposible, nunca. Y mucho menos a ti. Este me tiene una sindicación, una acusación permanente que yo no entiendo de dónde proviene, pero bueno. Yo creo que es pertinente, José, hablar sobre los últimos acontecimientos en términos judiciales que vinculan al Partido de la Liberación Dominicana. Es la información que sale de una procuradora fiscal que dice que al expresidente Danilo Medina se ha estado investigando y que no se ha encontrado, no hay ningún hallazgo que lo vincule. ¿El PLD cómo recibe esta información y qué estrategia en términos jurídicos pretende iniciar de cara a, no sé, un llamado de atención, y qué violación ustedes pudieran identificar en este llamado? Sí, mira, Dari, realmente cuando nosotros vimos eso nos causó extrañeza, porque se trata de una procuradora que tiene cierto nivel de experiencia y ella más que nadie sabe que si usted no tiene pruebas, usted no puede ni siquiera hacer la referencia de que usted está investigando a un ciudadano. En ese sentido, nosotros creemos que esto forma parte de la campaña que ese Ministerio Público tiene a los fines de tratar de sofocar los incendios que se le crean a la gestión del actual gobierno cuando no tiene las respuestas para los problemas del día de hoy. O sea, criticar, acusar el pasado porque no tienen la capacidad de respuestas a los problemas del presente. No nos extraña que 2 días luego de un acto totalmente exitoso, masivo, donde el expresidente juramentó a más de 12,000 nuevos miembros, pues se despachen con estas declaraciones tan ligeras, tan irresponsables y tan poco éticas. Tan poco éticas porque si ella dice que no ha encontrado indicios penales y que no tienen pruebas suficientes, pues nunca se debió referir a que el expresidente Medina estaba siendo investigado. O sea que creemos realmente que esto choca con la objetividad que debe tener todo Ministerio Público, ¿no? De que sus investigaciones pues se enmarquen dentro de lo que son los principios rectores de la propia ley que ellos tienen, que dan cuenta de que si usted no tiene pruebas, pues por vía de consecuencia usted no puede procesar a nadie. Hoy el expresidente de la Suprema Corte, don Jorge Subero Isa, sale justamente criticando eso y dice que eso viola la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque eso ya te condiciona a la opinión pública y a los jueces, por otro lado también. O sea, cuando tú dices que estás investigando a alguien, pero que tú no tienes pruebas, pero que tú no sabes si es algo ya penal, automáticamente se manda la señal de que esa gente hizo algo que riñe con la ley, pero tú no tienes pruebas para tú poderlo sustentar. Y en ese sentido realmente hemos criticado las declaraciones y entendemos que forma parte de esa acción política que el gobierno no hace y que tiene a ese Ministerio Público para que cada vez que el expresidente sale, ellos puedan dar una declaración de esa naturaleza o de algo similar para tratar de disminuir la figura del expresidente. Esa violación... Pero hay algo, escúchame, Dari, Sí. que a mí me llega a la mente. A ver. Ellos dicen que no han encontrado pruebas, se ha estado investigando al expresidente Danilo Medina. Hay varios casos que sí ya están judicializados y es Sí. a través de esos casos que se ha estado investigando su vinculación al presidente. Entonces, ¿cómo
esto también tiene alguna relación con esos casos que sí ya están judicializados. Lo que ocurre es que la responsabilidad penal es individual. Usted no puede ser penalmente responsable por los hechos de otra persona, porque si a eso vamos, Lisandro Macarrulla debería estar preso con Jean Alain Rodríguez. Entonces, cuando se criticó por qué no se investigaba ni siquiera a ese señor, doña Milagros Bosch dijo que no procedía porque él no era el que estaba al frente de la compañía que construyó las nuevas cárceles, sino su familia. O sea, si vamos a partir de ese elemento de que la responsabilidad penal es individual y que por vía de consecuencia usted no puede ser responsable por los hechos de otro, si Lisandro Macarrulla no puede ser ni investigado porque no fue él sino su familia, ¿por qué razón al expresidente Medina entonces lo quieren investigar porque miembros de su familia hayan sido acusados de hacer actos que riñen con la ley? Entonces ahí no hay imparcialidad, ahí no hay objetividad y eso es lo que hemos criticado y creemos que esto es un desvío del poder para hacer daño. La judicialización de la política sigue dándose aquí, en este caso, porque, óyeme, yo te puedo garantizar que si existieran pruebas hace años que ya fuese citado, hubiese sido interrogado e investigado. Entonces, hasta que eso no pase, hasta que usted no tenga pruebas, usted simplemente, mire, hace un mutis, porque eso es lo que manda el Código Procesal Penal y las leyes. Entonces, dos preguntas. Sí. Primero, parecería que la presencia de los funcionarios del gobierno el pasado domingo en las provincias fue una respuesta a la salida del presidente Danilo Medina, es decir, 44 contra 1. Mientras algunos lo envían a buscar a Google, a otros le mandan el gabinete completo atrás, ¿no? Sí. ¿Sería esa, digamos, la visión que hay de que el adversario es realmente el PLD de parte del gobierno? Y la segunda pregunta sería, en términos judiciales, lo que ha pasado con Fernando Rosa, de que ya cumple los 18 meses de prisión preventiva, que es el máximo que establece la ley, y que un juez se ha despachado en decir que le otorga 3 meses más de prisión preventiva. ¿Eso es posible? Sí, mira, sobre esa primera pregunta queda claro que es un acto de desesperación de esta gestión de gobierno, que ve que su popularidad cada día va en picada y que de una manera, vamos a decir hasta cierto punto burda, hace uso de esos recursos públicos para mandar a 44 funcionarios a politiquear, porque cuando tú ves los actos que se hicieron, actos fríamente controlados en salas muy bien resguardadas por la dirigencia del PRM, donde los discursos fueron totalmente políticos y, vamos a decir, de medio refilón, le prometieron más cosas, pero tienen 2 años, tienen 2 años al frente de esas instituciones. Van a seguir haciendo las promesas que hicieron en campaña, que hicieron hace 2 años. Entonces creo que realmente se trató de un intento vano de restar el impacto que el acto que el presidente Medina tuvo el pasado domingo en Asua, donde se juramentaron nuevas estrellas, más de 12,000, y realmente, insisto, es un acto de desesperación que da muestra de que este gobierno cada día más se desconecta de la sociedad dominicana porque no ha sido capaz de dar respuestas a los graves problemas del presente. ¿Cómo cuáles? Como el alto costo de la canasta básica familiar, como el alto costo de la gasolina, como el alto costo de los precios de los materiales para la construcción, como el deterioro de los servicios públicos, el 911, el paso rápido, la asistencia vial. Todo eso son las grandes conquistas sociales o forman parte de las grandes conquistas que se han ido perdiendo, que el PRM en su gestión desastrosa le ha ido robando al pueblo dominicano. Y en este escenario de desesperación mandan a estos 44 falsos profetas a vender un discurso que no se corresponde porque tienen 2 años gobernando. O sea, no me prometas nada, resuélveme porque tú eres director de una institución, tú eres el encargado de un área X y yo te estoy pidiendo desde hace tiempo
la solución a una problemática en mi comunidad y tú no me puedes dar una excusa porque tú eres el responsable desde hace 2 años, número uno. Número dos, sobre la otra pregunta, que realmente tenía que ver con lo de Fernando Rosa. Sí, los 18 meses que ya se cumplen y 3 meses más ahora. Mira, no es solo él, son todos los que tienen la medida de coerción de la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene un plazo máximo en los casos como estos de 18 meses. Tan pronto llega a los 18 meses, cesa automáticamente. Automáticamente el juez tiene que darle la libertad no solo a él, sino a todo aquel que se encuentre bajo esa misma medida de coerción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el juez dicta la extensión de 3 meses, es una decisión puramente populista. ¿Por qué? Porque no tiene un efecto jurídico que vaya más allá de ese plazo fatal que se vence, creo que el día 5 o el día 6 del próximo mes. O sea, es inaplicable. Es totalmente inaplicable porque no la puede extender más allá de los 18 meses. O sea, la próxima semana, yo no sé si es el día 5 o el día 6, cuando se cumpla el plazo de los 18 meses, todos tienen que ser puestos en libertad pura y simple, porque ya venció el plazo que manda el Código Procesal Penal en cuanto a esa medida de coerción, que es la más grave, pero que se ha usado como la regla y no la excepción. ¿Y si eso no se cumple? Sí, Entonces puedes recurrir en un habeas corpus para que lo puedan, en este caso, liberar. Pero sería una violación a la Constitución, al bloque de la constitucionalidad y a todas las otras leyes. Sería una violación grosera de los principios fundamentales que hay en la Constitución Dominicana. Y no habría la posibilidad de que el PLD elabore una barra de abogados que procure el cumplimiento de esa norma. Es decir, porque siempre se dice de que el PLD, independientemente de que las acciones son individuales, no son a la institución, pero que están vinculados precisamente por su afiliación. Y se dice que el PLD como que ha sido un poquito pasivo con relación a la defensa en términos judiciales, no me refiero en términos mediáticos. Sí. ¿Existe la posibilidad que frente a esa violación que ustedes identifican, el PLD asuma en términos jurídicos la defensa? Mira, lo que ocurre es que yo creo que desde un principio nuestro partido ha exigido el respeto al debido proceso. Y el hecho de que esa prisión preventiva cese y ellos deban ser puestos en libertad es exactamente cumplir con ese debido proceso. Yo entiendo que el partido como institución ha hecho lo que le corresponde y que cada quien tiene su defensa técnica individual, que son quienes están llamados a interponer los recursos judiciales en caso de que haya una violación en este sentido. Por lo que a mí me parece que no hace falta. No hace falta porque cada quien tiene su defensa técnica. Y vuelvo y digo, el partido no tiene nada que ver con los hechos que se imputan en ciertos casos y que se acusan en otros casos donde ya se ha presentado acusación. Por lo que realmente lo que hay que ver es si el Poder Judicial cumple con lo que manda la Constitución o si sigue siendo un sello gomígrafo de este Ministerio Público, ya que ningún juez ha querido realmente hacer justicia en este caso. ¿Por qué te digo eso? Porque los 18 meses prácticamente son una pena anticipada cuando hay muchos otros crímenes, muchos otros delitos que se han cometido y simplemente no se da esa medida de coerción que es la más gravosa, que realmente es un límite a la libertad de la persona. Hay una información que ha surgido, unas declaraciones del asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, Roberto Santana, que habla primero sobre la corrupción que impera en la cárcel de La Victoria, de que hay un movimiento económico semanal que se deriva del comercio interno, ilícito e ilícito, venta de drogas, colmado, tarjetas, celulares, todo lo que impera ahí dentro, que es producto del viejo modelo, y por eso pudiera ser un obstáculo a que el nuevo modelo se integre porque prohíbe todas estas cosas. Y lo segundo, el planteamiento que él hace sobre la cárcel de La Victoria, la nueva Victoria. Él habla de que está concluida, de que tiene algunos vicios, pero que son vicios que se pudieran manejar y que incluso que se han ido subsanando. Que incluso se aprobó un presupuesto
y que no sea puesto en operación por la administración de la Procuraduría General de la República. ¿Hay algún planteamiento en torno a esos dos temas del PLD en las próximas horas? ¿Se va a referir a ese tema? ¿No hay una postura firme con relación a esto? Realmente no, eso es un pleito entre ellos. Ah. Eso es un pleito entre ellos y a mí me da mucha pena que doña Miriam Germán se vea en el medio de ese fuego cruzado, porque queda claramente establecido una vez más que en la Procuraduría General hay sectores hacia lo interno que controlan una serie de cosas, que dirigen una serie de cosas y que toman una serie de decisiones con las que ella no necesariamente está de acuerdo. Creo que alguien como Santana, que es una persona que nos merece toda la credibilidad, todo el respeto por su accionar durante toda la vida y el expertise que él tiene sobre este tema, es una voz de gran alerta, no solo a la Procuraduría General y a ese Ministerio Público que se jacta de ser independiente, porque si eso es algo bien conocido desde hace años, ¿por qué razón no se investigan a los policías y a los que tienen que ver con ese negocio multimillonario semanal? ¿Por qué razón no se llevan a cabo acciones tan expeditas como se han hecho en otros casos ante esos niveles de corrupción que están bajo las propias narices de la Procuraduría General? Entonces, esas son de las cosas que nosotros nos llevan a cuestionar la objetividad de ese Ministerio Público, que es uno de los principios rectores que debe regir su accionar. Entonces, yo creo que cuando él dice que la no puesta en marcha de ese nuevo sistema o de esa nueva cárcel por obstáculos internos en la Procuraduría, donde hay gente que por política, dijo él, por política, no por ninguna otra causa, entiende que debe auditarse hasta la última varilla, está realmente significando de que lo que se está llevando a cabo en cuanto a la investigación de ese proceso realmente está vulnerando derechos. ¿Y no un acto de responsabilidad del PLD mirar para otro lado? Es decir, frente a una inversión, una obra de gobierno que es del PLD, hay una inversión de recursos del pueblo dominicano y el PLD prefiere no involucrarse en eso porque es un pleito entre personas del mismo partido o del mismo grupo o de la misma institución. Es decir, no es un acto de irresponsabilidad esa ceguera voluntaria del PLD. Decir, no, yo no me voy a referir a ese tema porque eso no... No creo que es un acto de una ceguera voluntaria. O sea, los actores relevantes, en este caso, han hecho público la situación interna que se está viviendo. Entonces, si nosotros desde un principio hemos exigido el debido proceso, yo creo que eso, como la Constitución misma dice, el debido proceso aplica para todo tipo de actuación, no solo judicial, sino administrativa. Y esa es una actuación administrativa. Entonces, lo que el PLD exige, en todo caso, es que se respete ese debido proceso. Y si esa cárcel está lista para ser utilizada, que no se use como chivo expiatorio ante un caso para poder demostrar luego vicios de construcción, para poder demostrar luego, vamos a decir, las posibles fallas que tenga la construcción, que dicho sea de paso, ¿quiénes son los que construyen? ¿Es la Procuraduría o son los que hayan ganado la licitación? Entonces, si hay vicios de construcción, ¿de quiénes serían? ¿Quiénes son los responsables? ¿O la Procuradora General es la encargada de garantizar de que no hayan vicios de construcción? Entonces, a ella se le puede cargar el dado de los vicios de construcción que pasen en las instalaciones de la Procuraduría de aquí para adelante. Entonces, yo creo que realmente hay que ser lo suficientemente serio para reconocer que el problema es un problema interno de la Procuraduría, interno de ese Ministerio Público independiente y objetivo, que no lo es para nada, y que, vuelvo y digo, cada vez que hay un acto político, que hay una actividad política, que hay una acción política de parte de los partidos de la oposición y de nuestro partido principalmente, salen como los buenos chapulines colorados a tratar de resolverle la problemática al gobierno a través de declaraciones tan inoportunas como la de la ex fiscal
como en muchas otras ocasiones han hecho cosas prácticamente similares. Hay una información que con relación al tema de la reforma constitucional, de que el PLD habla de que es inoportuna, pero algunos dicen que pudiera existir de fondo una negociación en torno al tema. Es decir, pudiera ser oportuna a partir de que la reforma pudiera beneficiar al Partido de la Liberación Dominicana. Mira, es inoportuna por la situación que nuestro país está viviendo. Nuestro país se encuentra en una crisis cuasi sistémica, con una economía que va en franco deterioro, con la inflación que casi llega a los 2 dígitos. La interanual al mes pasado era de 9.62%, lo que no se veía hace más de 20 años. Aparte de eso, tú tienes la inseguridad ciudadana como uno de los principales problemas que le preocupan al ciudadano de a pie. Ayer 3 de los editoriales de los 5 periódicos hacían referencia a la situación de la inseguridad ciudadana y la inefectividad de este gobierno en términos de las políticas públicas para enfrentarlo. Hasta tal punto que el ministro de Interior lo que hace es que le pide paciencia a la población. ¿Cómo tú le pides paciencia a una madre cuyos hijos son atracados, cuyas hijas están siendo violadas? Y en esa reforma no pudieran estar esos temas. Abordarse. Es decir, en esa reforma, no tiene... es decir, no sería entonces frente, es que no frente tiene a la nada que realidad, ver. pero frente a la realidad que vive el país. Yo siempre digo que Sí. los países se van normando en función de sus realidades. Totalmente. Es decir, a medida que van pasando situaciones, los países van generando normas que vayan en el orden de enfrentar. En República Dominicana no. En República Dominicana nos vemos el 16, el día que caigan las elecciones. Es decir, no pudiera ser un tema de discusión agregar en la Constitución de la República todo el escenario que la Es República que a la Dominicana está Constitución viviendo. no hay que agregarle absolutamente No. nada para hacer frente a esta crisis, porque yo te voy a decir una cosa. Con esa Constitución fue la que nosotros gobernamos durante Ok. del 10 para acá, ¿cuántos son? 12 años. Y no hubo necesidad de hacer cambios para mantener una economía estable, para mantener la inflación en un solo dígito, para mantener los precios bajo un régimen que fueran alcanzables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú ves, aparte de que es inoportuna, cuando tú ves el contenido de la reforma, tú te das cuenta que realmente se trata de una contrarreforma. No, Se trata de una eso es lo más contrarreforma preocupante. porque el Eso es lo más presidente quiere... Ok, tú me haces una propuesta. Tú me dices a mí, Dari, vamos allí. Vamos allí a Puerto Plata. Mira, y no es cierto que ni se está en una conversación, ni nos interesa ninguna conversación. Eso realmente salió de una persona que para mí particularmente tiene algún delirio de grandeza o cierto nivel de trastorno psicológico. ¿Pero el qué? El que dijo que había una supuesta negociación para rehabilitar al expresidente Medina. Al expresidente Medina no le interesa en lo absoluto la rehabilitación constitucional. Nosotros tenemos 6 aspirantes presidenciales, estrellas todos, de los cuales Pero va esa a salir reunión con nuestro Hipólito, candidato. que era la que para jugar dominó. Dime. La reunión con Hipólito era de que para jugar dominó. Tenía mucho que no se veía. ¿Cuál? La comida con Hipólito, de Francisco Javier. Pero eso Monchi. nunca se Todos tocó son de ahí. Danilo, los que estaban ahí. Pero eso nunca se tocó. ¿No ahí. se habló? ¿Qué se habló ahí? Eso ¿Qué- nunca se tocó qué- ahí. qué- hay algunos- De quién era que tenía doble 6, cuál fue el que había trancado con la y capicúa, estaban jugando etcétera. dominó en una mesa tan grande. Entre otros elementos. No, lo La que pasa mesa es de dominó la que en cambiaron. esa mesa grande... Ya se juega dominó con 8 gente. No, lo que ocurre es que en esa mesa grande hicieron una pausa para ellos comer. Ok. Eso es lo que pasa. Pero ya en resumida cuenta, no hay un elemento por el cual el Partido de la Liberación Dominicana pueda apoyar una reforma constitucional. Imposible no en estos momentos y mucho menos con la intención oculta que tiene el PRM, que es... Oculta. Oculta, sí, porque no lo han hecho público. Ellos han presentado un proyecto cómo lo con saben una si no lo han hecho contrarreforma. público? Porque doña Milagros Ortiz Bosch dice que el sistema de la doble vuelta Ajá. realmente debería de eliminarse. Que el 50+1 debería bajarse porque eso se presta al tema que ellos les gusta tener en la boca, pero que en la práctica no lo combaten en su corrupción. caso. La corrupción. Que eso supuestamente da pie a actos de corrupción. dice la- Y el 50+1 es una conquista democrática que nos costó mucho sudor y mucha sangre al pueblo dominicano, porque tú sabes bien que en el 94 se creó una crisis postelectoral que fue la que dio pie a eso. Y si la democracia es el gobierno de las mayorías,
discúlpame, pero hasta donde yo sé sumar, la mayoría es el 50 ¿Y lo que más es igual 1, no es ventaja? no el 35%. Dicen jugando de que lo que es igual no es ventaja. Pero no, ese no es el tema. Es que no podemos regresar a el antiguo régimen donde alguien con un 30% ganaba, porque no te representa a la mayoría de la población. Ese es el tema. ¿Qué Dani. dice la Constitución de la República sobre el uso de armas? Nuestra Constitución, Sí. nada. No dice nada. No. Entonces no debería agregarse en la Constitución. No, porque para eso hay leyes. No, todo tiene No, que ir pero a una está bien, constitución. pero está bien. Discúlpame. Pero está bien. Porque Vuelvo es y- una yo constitución, vuelvo es y una reitero. constitución programática. Yo vuelvo y No- reitero. Sí. Los países, y tenemos aquí, siempre tenemos que usar como referencia a los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo que No, tiene... no siempre, porque no es el ejemplo más representativo de Claro la que no, es aquí una en cultura términos- totalmente aquí diferente. en términos legales estamos hablando del código de Napoleón, pero en términos de realidad fáctica, la referencia es Estados Unidos. En términos de realidad fáctica, es Estados Unidos. Yo Cuando- creo que en términos de aspiracional, pero no de realidad. No, en Exacto. términos de, es donde nosotros De queremos realidad ir. no parecemos América Latina. No, pero- nosotros queremos ir. Por ejemplo, nosotros copiamos todo. Copia picapollo, obviamente. Todo lo malo. Pero No, no, lo nosotros bueno. hacemos una copia picapollo de Estados Unidos, queremos copiar. Entonces yo digo, Estados Unidos tiene su constitución, Precisamente porque las realidades son muy diferentes, o sea, del cielo a la tierra. pero el mismo ciudadano, Lo el que que está ocurre aquí, es que el que está aquí Daris, manejando un taxi se va a Daris, Estados Unidos, el mismo. Daris, lo que ocurre es que tú tienes que ver en qué contexto se redactó esa constitución. En el siglo XVIII. Y la enmienda que le permite a los ciudadanos tener y portar armas se dio en, No, pero yo no me quiero un referir. contexto de independencia y de guerra colonial. Porque yo no me quiero referir a Estados bueno. Unidos exclusivamente en el tema de las armas, porque ellos tienen bueno. una historia con eso. Yo me Bueno. refiero a Estados Unidos en términos de sus enmiendas, de que cuando hay una situación que perturba, ellos hacen una enmienda en función de enfrentar. El hecho de que no estén las armas en la Constitución de la República no implica que no se deba colocar. Es decir, ¿qué nos impide a nosotros a que aparte de la ley que tenemos, nosotros poner... Porque, por ejemplo... Pero también, ¿qué no impide, pero qué nos motiva? Pero también nos a motiva colocarla? la realidad que Porque, tenemos. bueno, la pero realidad que- que tenemos. pero Que que si hay una ley que ¿en qué tiene la cambia suficiente eso fuerza la- jurídica. Hay un grupo que este fin de semana se metieron 7 tigres con arma larga a una estación de combustible y atrás Pero y eso no asaltaron. tiene que Por ver con esa la razón, Dari, Constitución. yo te preguntaría a ti, yo me atrevería a preguntarte a ti, ¿la inseguridad ciudadana hoy está peor o está de qué manera? No hay inseguridad. No, está peor que antes. Hay inseguridad, hay una ola de inseguridad. Hay una ola de Eso no hay inseguridad. duda. Pero el hay que 911, los servicios de respuesta, Pero vamos ¿está por- peor vamos ahora por- Pero o eso es está una mejor? referencia, Vamos porque por realmente partes. hay que O sea, verlo de forma objetiva. es O sea, el aquí la contexto. inseguridad tiene sus picos y sus bajos. Claro. No importa el gobierno que esté. Ajá, así Vamos, Esa es. es la realidad. vamos por Así partes. es. Ninguno ha podido decir absolutamente hemos tenido el control de la seguridad en el país. Esa es la realidad. Sí, pero, No, porque todo sí, todo pero viene lo en que escalada. No es que estábamos bien y estamos peores, es que hemos estado mal. No, discúlpame. No, las estadísticas están ahí. El Ay, incremento de los ay, homicidios ay, en un ay, 2.1%. Mira, ¿tú viste ese video de antes? Mira, ¿cuál? Ese. Claro que sí, eso parece algo de Hollywood. Eso fue aquí en Y le- Santo y te Domingo voy a dar- Este. y te voy a dar- Entonces, espérate. ¿Hace cuánto tiempo que tú no veías cosas de esa Y te naturaleza? voy a dar una primicia de eso. ¿Eh? Te voy a dar una primicia Espera, de ¿hace eso. cuánto tiempo que tú no veías cosas de esas? Esa Entonces camioneta- tenemos un jefe de la policía mudo que le tienen una mordaza para que no hable porque no tienen respuesta Ah, ¿tú quieres que hable a más, jefe de la enfrentar, que hable más. Sí, pero tú hablando, yo a ese le señor invi- ni le en invitó tono el de co- voz le le invitó conozco. el Congreso y pero no fue. mira, esa camioneta Sí. se la robaron en Higüey a un hacendado. Sí. De ahí ellos fueron y hicieron un asalto en Valladolid, por ahí. Entonces de ahí Ah, pero ellos fueron peinando el no, país. no, de ahí entonces. ellos vinieron para acá y fueron a Herrera y le quitaron el GPS a la camioneta. Es decir, lo preocupante no es el robo, el preocupante es eso, de que hay gente ya que le quita el GPS. Entonces, preocupante después del es- GPS, ellos se fueron a acechar 4 horas esa bomba hasta que llegara el El camión. lapso de tiempo que ellos 4 desarrollaron horas sin que nadie... acechando su bomba Oye, hasta que llegara el camión de valores. Daris, lo preocupante es que nos prometieron un plan Giuliani que en 6 meses Habla de no eso, iba a haber habla de delincuencia. eso. Lo preocupante es que las expectativas que esta gestión creó para solucionar todos los problemas resulta y viene a ser ahora que no existen, que lo que hay son excusas baratas, ¿Dónde está? culpar el pasado y no poder dar la cara por no resolver los problemas de este presente. No tienen cara de sentarse con las amas de casa para explicarles el por qué
el dinero no les alcanza para darle de comer a sus hijos. No tienen cara de sentarse con los ciudadanos que han perdido el empleo, no por la pandemia, sino hasta post pandemia. No han tenido la cara de explicarle, inclusive a ustedes los medios de comunicación, por qué hay un proyecto de ley que supuestamente trata de respetar la dignidad, el buen nombre y el honor, y establece una serie de limitaciones a la libertad de expresión que es altamente preocupante. Entonces, cuando tú ves todos esos elementos, cuando tú ves una propuesta de reforma constitucional, donde un presidente quiere decir que se está quitando poderes, pero en la práctica se está sumando poderes porque quiere nombrar a un ministerio público hasta el 28 y quiere atribuirse facultades para que el Consejo de la Magistratura no solo designe a los jueces de las altas cortes, sino que lo destituya. Entonces la pregunta es, ¿quién es el dictador? ¿Quién era el dictador? ¿Era el expresidente Medina o es esta persona que está tratando de atribuirse suprapoderes a través de la Constitución? Por favor, seamos más serios. Finalmente, Dantes, hay el PLD había criticado la decisión del gobierno de impulsar una iniciativa de tasa cero para 67 productos, es decir, la ley 622. Y se había criticado con la base de que eso afectaba a la producción local. Pues resulta que el gobierno, hace unos días, impulsó una iniciativa de subsidiar con 1.200 millones de pesos a productores locales. Producción de pollo y producción de maíz y derivados del mismo. Su opinión, porque no he escuchado la opinión del PLD, ¿es una decisión que está correcta o es una decisión...? Por sus hechos los conoceréis. ¿Cómo así? Si en los próximos meses yo veo que la libra de pollo de 95 pesos baja a 75, a 70, pues yo te diría que es efectiva. Pero lo que si el arroz baja... pero vamos a valorar... Pero ya hace alrededor casi de un mes que está en vigencia. ¿No se ha producido ningún cambio? No, lo que ocurre es que lo que está en vigencia es la ley de tasa cero para la importación. Pero esto es una iniciativa que se ha anunciado. Pero es correcta la iniciativa. Como cientos de otras. ¿Es correcta la iniciativa? ¿Podría ser correcta? Podría ser correcta. Okay, lo que hay que ver es si va a surtir los efectos. Es otra cosa. Ahora, lo que yo te puedo garantizar es que lo de la ley de tasa cero no surtirá ningún efecto. Mire, aquí hay dos médicos. Lo que tú tienes que preguntarte es si la iniciativa de tasa cero fue correcta. Exacto. Porque esa iniciativa que ellos plantean ahora es una especie de política pública paliativa en torno al daño que hicieron con la ley de tasa cero. No, porque tenemos un médico aquí, un nefrólogo que tiene su paciente ahí, cuidado intensivo. Ajá. Y es el producto de que se pasó varios años estudiando. Y dice, vamos a ponerle este medicamento. Pero él no es mago. Puede ser que ese medicamento genere una reacción, ¿verdad? El problema está cuando fue el médico que te puso en ese cuadro intensivo. Pero usted es médico. No, pero el problema es cuando ese mismo médico fue el que te puso un cuadro intensivo y después viene indicado en que te voy a ayudar. Oye, pues fue el médico que te puso un cuadro intensivo. Exactamente. ¿Qué pasa? Yo he escuchado aquí siempre los diabéticos decir, yo no me pongo insulina porque la insulina es que mata. Así, dicen así. Dicen, óyeme, los pacientes dicen, el médico me recetó insulina, pues yo no me voy a poner insulina porque la insulina me deja ciego. El inconveniente es que este gobierno, todas las medicinas que ha estado recetando en los últimos 2 años han sido para dañar la salud del pueblo dominicano. Pero hay médicos que se llevan del paciente y que, doctor, no me ponga esa medicina, que esa medicina me da mucho dolor de cabeza. No, pues bébete esta, que no te da dolor de cabeza, pero no te va a sanar tan rápido. Lo que ocurre es que cuando a usted lo escogen para gobernar, lo escogen para que tome decisiones, por más difíciles que sean, pero siempre y cuando vayan a favor de los intereses de la sociedad dominicana y no a favor de un pequeño grupo oligárquico al cual le están entregando absolutamente todo en el Estado. No diga eso. ¿Cómo que no digo eso? Lo digo, lo repito y lo reitero. El PLD fue que vendió 23 empresas del Estado. ¿El qué? No, pero espérate. Tú estás hablando de un contexto donde las empresas eran infuncionales. Para vender un pueblo, eran infuncionales, pero no me digas a mí. ¿Quién fue que lo hizo? ¿Fue Juan Pablo Duarte? El que, pero era un proceso totalmente diferente. Discúlpame, tú tienes que tomar en cuenta hasta el contexto internacional, el proceso de neoliberación que se estaba llevando a cabo. El esquema del proceso. Salíamos de los últimos 10 años de Balaguer, donde el Estado era infuncional. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que se capitalizó? El prócer Balaguer, ¿tú estás hablando?
¿Prócer de qué? ¿Prócer de qué? No, pero- Por favor. no. Tuvo sus No, luces no. y tuvo sus sombras, más sombras que ¿A luces. quién se parece? ¿A quién se parece? No pretendamos Uno- explicarle lo que significó firmar con el Fondo Monetario Internacional al inicio de la década de los 90 y que llevó precisamente a un proceso de neoliberación, que es la filosofía que estamos viendo ahora. En aquel momento era distinto. Así. Después del No, pero derrumbe del muro de lo Berlín. que Pero pasa está bien, lo que pasa está es que bien. aquí las cosas son así según quien la haga. No, no es Yo- según, yo- es el contexto Si en el la que hace te y la manda. hago yo también hecha, pero si hace el otro, ay, Bueno, yo tengo una pregunta para... Haga la pregunta, si sí. usted me lo permite. Sí, sí. Le agradezco. Vamos a hacer la El patita, tiempo es todo oh, suyo. Dios mío. Sí, José, ante sus aspiraciones, hemos visto... Ay, sí. Hemos visto ¿Hay algunas... aspiraciones? Sí. Hemos visto Atención, Faride. hemos visto ¿Cómo? algunas declaraciones directas a Yo voy a la, a la actual senaduría del Distrito senadora, Nacional. la actual ¿Cómo? senadora y a la senaduría del Distrito Vi a Nacional. Farideh ayer. Mira, yo vi en entiendo un que barrio. realmente la ciudad capital está huérfana en términos de la representación senatorial. ¿Cómo así? Entiendo, así mismo como tú lo oyes. O sea, ¿qué es estar huérfano? Es estar sin la protección de quien, de quien debe ser tu tutor. La actual senadora lamentablemente pasó de ser una crítica de los préstamos a ser la promotora del endeudamiento nacional Ajá, oye, en eso este es. gobierno. Pero aparte de una ausencia total del territorio, en las 3 circunscripciones, tú preguntas si han visto a su senadora y la mayoría de la gente dice que nunca la ha visto. Ahora en este fin de semana vi que estaba en la circunscripción 3 con Yayo Sanz Lobatón y creo que ella fue realmente porque fue junto con Yayo Sanz, porque sola no creo que pueda entrar a la circunscripción 3, porque lamentablemente fue como este gobierno prometió, vendió muchas cosas y al final, ¿cómo es? Canta como gallo y puso como gallina. ¿Cómo? ¿Qué Ha sido la promotora, siendo la presidenta de la Comisión de Hacienda, de más de 9,000 millones de dólares en préstamos. En esta semana, ¿tú sabes cuánto hay programado? Casi 500 millones de préstamos nuevos. Entonces usted va a presentar su candidatura a senador. No, yo voy a presentar mi propuesta política Ok. por el Partido de la Liberación Dominicana para la candidatura senatorial. Ok. Si así los compañeros y los electores del Distrito Nacional Lo deciden valoran. y entienden que yo debo representar la boleta de nuestro partido, pues en ese caso yo seré el candidato va a a apoyar, senador. ¿Usted va a apoyar a su compañero de partido en esa aspiración? No le No hagas he esa escuchado, no he pregunta. escuchado a alguien más en el Incondicionalmente. No, Todavía no he yo escuchado a alguien no, más en el PLD. No, porque yo es públicamente que lo no, pero yo no le tengo miedo al compromiso, yo lo voy a acompañar en esa boleta a él. ¿Cómo? Ok. Bueno. Excelente. Dante, muchas Bueno, pero gracias. mire, entonces Muchísimas esto va a gracias a estar, ti, Daris. la senaduría al Distrito Nacional, porque bueno, no sé, ahí al parecer Farideh va a querer repetir. Y Paz va a estar en la otra Paz, pero además de eso se está hablando de Omar, entonces ahí en la Fuerza del Pueblo no sé cómo es que va a ir ese asunto. No, Omar va para la No, me han dicho que Omar- no. ah, no. Me han dicho como que la cosa ha cambiado, Daris, entonces ahí va a haber una espero con situación. ansias el día en que pueda debatir con todas esas personas que aspiren a esa ¿tú vas posición. pidiendo un debate? Claro, Sin duda. totalmente. Los tiempos han cambiado. Esto es una nueva política. Ay. Hay que darle la cara a la sociedad, a los electores. Hay que Pero plantearles yo lo que quiero que nosotros tú queremos promuevas el hacer. debate en todos los niveles, porque después ahorita dice que Lo que el ocurre es que yo candidato después solamente que no puedo quiere ser debatir, que responsable de lo que yo Margarita o el pueda. otro. ¿Cuál es el otro que aspira? Pero Farideh no fue al debate del 2020. No, lo que ocurre es que yo yo no solamente estoy- puedo yo- ser responsable de lo que me Sí, compete pero a como mí. PLDista también tú puedes promover un debate en todos los niveles. Por ejemplo, Dentro de mis organismos. sí. presidencial, Claro. senatorial, los A diputados, porque todos los son muchos. niveles. Pero podemos hacerlo así. Sí. ¿Qué tú crees? Totalmente de Está acuerdo. bien. Totalmente de acuerdo. Gracias, Dantes. Gracias Tiene a ti, que venir Daris. más a menudo aquí. Cuando tú quieras. Sí, Lo que pasa es tiene que tú que- no quieres invitarme. No, tiene que venir más a menudo. Gracias a José Dantes, miembro del Comité Político del PLD, secretario de Asuntos Jurídicos de esa organización y aspirante a la senaduría por el Distrito Nacional. En Bueno, este país los debates son una utopía, políticamente son una se utopía. complicó el escenario. Ya lo está proponiendo, ahí está. ¿Cómo? No, claro, es que se Ojalá ha y se propuesto, presenten los demás. se ha propuesto, y aquí, por ejemplo, la Asociación de Jóvenes Empresarios ha venido haciendo un ejercicio que hay que reconocérselo Sí, para pero- eso, sí, pero vamos a pero ver es si- que la vamos a clase ver. política aquí, Vamos a ver si en esta vuelta se anima. ay. Te Vamos a digo la que es una pausa. utopía. Ya tenemos a la doctora Nahuel Mercedes con su invitado, el doctor Martínez, que viene a hablar de nefrología. Como cada 15 días el doctor está aquí hablando de eso. Pongan atención, escuchen, escucha. Vamos a la pausa y volvemos en breve.